Hay momentos en la historia que se sienten como un terremoto, de esos que mueven las placas tectónicas de la economía mundial y hacen que todo lo que creíamos sólido, pues, simplemente se desmorone. El año 2008 fue exactamente uno de esos momentos. Así que vamos a adentrarnos en ese colapso financiero que nadie quiso, o tal vez no pudo detener. A ver, tratemos de imaginar la escena. Es septiembre de 2008. En las salas de operaciones de todo el mundo, las pantallas parpadean en un rojo intenso. Los gráficos de las acciones no están bajando, se están desplomando, cayendo al vacío. El nerviosismo se transforma en pánico. Se siente una tensión en el aire que casi se podría cortar. Algo muy, muy grande se está rompiendo. Y entonces, en medio de todo ese caos, llega la imagen que lo define todo. Los empleados de Lehman Brothers, uno de los pilares de Wall Street, saliendo de su edificio con sus pertenencias en cajas de cartón. Esto no era solo la quiebra de un banco, no. Era el síntoma visible, la herida abierta de una enfermedad que llevaba años gestándose en el corazón del sistema financiero. Y claro, la pregunta que sigue resonando hasta hoy es inevitable. ¿Cómo es que llegamos a este punto? ¿Fue un accidente, una cadena de errores monumentales por parte de gente incompetente? ¿O había algo más profundo? ¿Estaba el sistema mismo, con sus propias reglas y recompensas, diseñado para que esto pasara tarde o temprano? Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Para poder responder esa pregunta tenemos que echar el reloj para atrás, a principios de los años 2000. Justo ahí, en medio de una aparente prosperidad, se estaba cocinando a fuego lento la receta perfecta para el desastre. Todo empezó con el boom inmobiliario en Estados Unidos. De repente, el sueño de tener una casa propia parecía estar al alcance de cualquiera. El crédito era barato, abundante. Se empezaron a dar préstamos hipotecarios de muy alto riesgo, los famosos subprime, a personas que, seamos honestos, difícilmente podrían pagarlos. Todo el sistema se sostenía sobre una creencia casi religiosa, una que se sentía como una ley de la física, que el precio de las casas nunca, pero nunca iba a bajar. Y aquí es donde la ingeniería financiera se vuelve, pues, brillante y aterradora al mismo tiempo. Los bancos tomaron estas hipotecas de alto riesgo, las mezclaron en paquetes de miles y crearon un producto financiero totalmente nuevo que prometía ser súper seguro y rentable. La idea era que al juntar miles de hipotecas, el riesgo de que algunas no se pagaran se diluía. Era como echar una gota de veneno en una alberca olímpica. Parecía inofensivo. Y aquí viene la pieza clave, el sello de aprobación. Las agencias calificadoras, que se supone son los árbitros imparciales del sistema, le daban a estos paquetes la calificación más alta posible, AAA. Para un inversionista en Tokio, en Frankfurt o en cualquier parte del mundo, una AAA era sinónimo de seguridad absoluta. Era casi como comprar un bono del tesoro. El dinero de todo el mundo empezó a fluir hacia estos productos, sin saber que en realidad estaban comprando veneno. Pero claro, dentro de esta máquina aparentemente perfecta de hacer dinero, había un fantasma, una falla fundamental en su diseño, y todo se reducía a una sola palabra: incentivos. A ver, en economía, un incentivo perverso es cuando premias a la gente por hacer básicamente lo incorrecto. Y el sistema financiero de principios de los 2000 estaba repleto de ellos. Se creó una estructura que recompensaba el tomar riesgos gigantescos, pero sin tener que asumir las consecuencias. Esta tabla lo resume a la perfección. A la izquierda, la recompensa inmediata. El banquero que daba la hipoteca riesgosa recibía su comisión al momento. El operador que la vendía se llevaba un bono gigante a fin de año. La agencia cobraba por calificar. Pero a la derecha, el riesgo diferido, los impagos, las pérdidas, el colapso. O sea, el riesgo era un problema del futuro y de alguien más. La calidad ya no importaba, solo la cantidad. Este es un momento histórico. Es Alan Greenspan, el que era considerado el sumo sacerdote de la idea de que los mercados se regulan solos, admitiendo frente al Congreso de Estados Unidos que su ideología, su visión del mundo, tenía una falla fatal. Fue la confesión de que la fe ciega en la autorregulación se había estrellado de frente contra la realidad. Y esa falla fatal en la ideología del sistema estaba a punto de provocar un efecto dominó masivo. Una pieza iba a caer, y luego otra, y otra, hasta arrastrar a toda la economía global con ellas. Y entonces pasó lo impensable. La profecía se rompió. Los precios de las casas no solo dejaron de subir, sino que empezaron a caer en picada. La gente, por supuesto, dejó de pagar sus hipotecas. Y de repente, esos paquetes AAA, esos activos supuestamente tan seguros, se revelaron como lo que realmente eran: basura tóxica. Nadie los quería, a ningún precio. El crédito, que es como la sangre del sistema económico, se congeló por completo. Pánico absoluto.
Y ahí fue cuando el gobierno intervino con una cifra astronómica, $700.000 millones, el famoso rescate TARP. El objetivo era salvar a los bancos que se consideraban demasiado grandes para caer, porque si ellos colapsaban, bueno, eso sí habría sido un apocalipsis económico. Pero claro, este rescate generó una controversia enorme que se resume en este concepto: riesgo moral. A ver, si los banqueros se quedaron con ganancias millonarias cuando todo iba bien, pero las pérdidas las pagaban los contribuyentes cuando todo iba mal, ¿qué lección se estaba enseñando? Básicamente que puedes apostar con el dinero de otros, y si ganas, te quedas con todo. Si pierdes, ya alguien más pagará la cuenta. Porque mientras los bancos serán rescatados con dinero público, la factura real, la de verdad, estaba llegando a la gente común y corriente, en las calles de todo el mundo. Y es que este es el verdadero costo de la crisis, el que no se mide en dólares, sino en vidas. Millones de personas perdieron su trabajo, perdieron sus casas, vieron cómo los ahorros de toda una vida simplemente se evaporaban. La crisis saltó de Wall Street a la economía real, provocando una recesión global que nos afectó por años. Esta frase de Warren Buffett lo resume a la perfección. La crisis no creó los problemas, simplemente los reveló. Mientras el dinero fluía sin parar, la fragilidad del sistema estaba oculta. Pero cuando la marea del crédito barato se retiró, quedó al descubierto quiénes habían estado tomando riesgos de forma imprudente. Una buena analogía es pensar en todo el sistema como una torre de Jenga. Cada producto financiero era un bloque. Y poco a poco se fueron quitando bloques de la base, que era la calidad de las hipotecas, para construir pisos más y más altos, más espectaculares. Parecía una obra de ingeniería genial, hasta que, inevitablemente, toda la estructura se vino abajo. Y llegamos a la pregunta del millón. ¿Se puede señalar a un solo culpable? ¿A los banqueros codiciosos? ¿A los reguladores que no hicieron su trabajo? ¿A las agencias calificadoras? La realidad es que esto no se trata de buscar villanos de caricatura, sino de entender cómo un montón de decisiones aparentemente racionales, tomadas por individuos dentro de un sistema con incentivos perversos, llevaron a un resultado colectivo que fue totalmente irracional. Y esta es, quizá, la lección más dura y contundente de todas. Alguien olvidó leer la letra pequeña del gran contrato financiero mundial. Y cuando llegó la hora de pagar, la factura no fue para quienes se llevaron los bonos millonarios. La factura fue para el público. La crisis de 2008 nos dejó una pregunta que sigue en el aire. ¿Realmente hemos aprendido la lección o simplemente estamos esperando a que alguien, en algún lugar, saque la siguiente pieza equivocada?